Bajo el sol de Chiapas y Oaxaca nace un fruto sin igual. En Nayarit y Guerrero canta la cosecha tropical. De Sinaloa hasta Colima, de Jalisco a Michoacán. Bienvenidos a un jueves más de webinars. El día de hoy el tema, generalidades del transporte sanitario en alimentos. Para el tema de hoy nos acompaña el ingeniero bioquímico Carlos Llama Rivera. Hola Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Carlos es el coordinador de Inocuidad de EMEX en Jalisco. Eh, Carlos, si gustas, te dejo el espacio para que puedas iniciar la presentación. Y ahorita en un momento más nos vemos. Muy bien, muchas gracias. Y también muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a esta plática. Nos permiten a esta pequeña plática sobre lo que es el transporte sanitario de alimentos. Como bien menciona el compañero Marco, bueno, el día de hoy la idea es que esto le sirva al público en general, si bien pues los más interesados son todos o somos los involucrados en lo que es, ok, me comentan que está muy bajo mi audio, déjame le subo un poquito. Perdón, ¿me escuchan todos? ¿Pueden comentar en el chat, por favor? O una reacción, Sí, te ¿sí? escuchas bien. De acuerdo, va. Se escucha Bueno, bien. les comentaba, la plática del día de hoy está basada en la norma del transporte sanitario de alimentos para consumo humano y animal que deriva de la ley FESMA de Estados Unidos, pero a la vez vamos a empatarla un poquito también con lo que dice la Ley General de Salud de la Secretaría de Salud de aquí de México, ¿no? Al final de cuentas es importante que pues tengamos en cuenta todos estos aspectos también para lo que consumimos aquí en el país. Le agradezco al compañero Marco por presentarme, nuevamente Carlos Llamas para los que no me conocen. Y bueno, pues comenzamos, ¿no? El día de hoy, el webinar tiene tres objetivos, básicamente. El primer objetivo es que al participar en el webinar, ustedes, los asistentes, van a conocer un poco de lo que es la norma de transporte sanitario y quiénes son los que están sujetos a su cumplimiento. También, una vez que finalice, los participantes podrán ser capaces de identificar algunos de los contaminantes asociados al transporte sanitario de alimentos. Y finalmente, el último objetivo es que al participar en esta presentación, los asistentes podrán relacionar los requisitos generales de esta norma. Ok, bueno, pues pasando ya a lo que es el tema, vamos a ver una parte del marco normativo, que es de dónde viene, por qué se da y el alcance. Vamos a ver consideraciones para que nosotros podamos identificar puntos de riesgo, ¿no? Que sean de fácil identificación por nosotros. Una vez que veamos dónde puede suceder la contaminación, pues ahora vamos a ver cómo se puede tratar de minimizar este riesgo de contaminación durante el transporte. Después vamos a ver qué es lo que necesitamos nosotros dentro de los documentos, qué requisitos. Al final de cuentas, hay que recordar que papelito habla, ¿no? Yo puedo decir que hago y deshago, pero mientras no exista un registro, pues básicamente es como que no lo hice. Y finalmente vamos a dejar un espacio para mencionar un par de conclusiones referente a esta plática y también pues para si alguien tiene alguna duda que la puede externar y con toda confianza, ¿ok? Les comento, este contenido es sacado precisamente de la norma de transporte sanitario y de la ley general. Todo lo que el día de hoy escuchen, pues viene ahora sí que redactado ahí, no se le ocurrió a su servidor, ¿va? Ok, bien. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene esta ley o tanto la norma de transporte como lo que es la ley general de salud para nosotros? Bueno, la mayoría hemos de estar familiarizados con lo que es la producción de alimentos, ya sea desde campo o lo que es la manipulación o transformación de lo mismo. Como sabemos, nosotros estamos sujetos al cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, de higiene, de cosecha, de manufactura, etcétera. Entonces, pues imagínense, nosotros estamos haciendo el esfuerzo, nos capacitamos
trabajamos, incluso se hace la inversión para tener nosotros buenas prácticas y que los alimentos, pues ahora sí que se produzcan y se procesen con, pues, con la mayor confiabilidad, ¿no? Tratando de garantizar lo que es la inocuidad, pues, para el consumidor final. Pero imagínense que nosotros invertimos todo este tiempo y trabajo y dinero para que durante el transporte hacia el consumidor final o hacia la planta de procesamiento, pues ahora sí que todos estos trabajos y cuidados se vean afectados y echados, pues ahora sí que a la basura, precisamente durante la etapa del transporte, de la carga y la descarga preciso del alimento, ¿no? Qué coraje. Yo creo que algunos de nosotros hemos de tener alguna experiencia, sin decir marcas. Yo me cuento también, me ha tocado ver este tema. Entonces es por eso que es importante que nosotros pues nos apeguemos o veamos la manera de cumplir con estos requisitos. Va. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, la norma del transporte sanitario es una de las normas, perdón, la norma del transporte sanitario es una de las normas derivadas de la ley FESMA de Estados Unidos y ustedes la pueden encontrar en el Código Federal de Regulaciones, en el capítulo 21, en la primera parte, en la subparte B. Para quienes tienen la oportunidad de escanear el código QR, este código de QR de arriba es el que los va a llevar directamente a la página donde van a ver ustedes todo lo que es esta norma, ¿va? Ahora bien, ¿qué dice la Ley General de Salud referente a esto? Bueno, nos dimos a la tarea de buscar los numerales específicos y los títulos para que ustedes lo sepan. La Ley General de Salud en México, ¿sí? Básicamente habla del control sanitario en el título 12 y en el título 22. En la parte del artículo 99 habla acerca de las instituciones, perdón, que quedan sujetas al control sanitario y menciona explícitamente en el numeral número 2 que deben de contar con personal estrictamente capacitado en transporte sanitario. El numeral 3 menciona que estas empresas o instituciones dedicadas al transporte de lo que son los alimentos, importaciones y exportaciones deben realizar la distribución de estos alimentos de manera oportuna con el fin de evitar la contaminación, alteración o descomposición de los alimentos a fin de garantizar, ¿no?, la inocuidad. Y el título 22 se refiere a sustancias tóxicas. Básicamente el artículo 1235 menciona que queda estrictamente prohibido el transporte de este tipo de sustancias junto con alimentos, ya sea para fines de manufactura, de lo que gusten y mandes, que quedan de acuerdo a la ley mexicana estrictamente. Y ustedes van a poder encontrar todo esto en el segundo código QR, que es el que los va a enviar a lo que es la Ley General de Salud. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a ver cómo empatan estas dos normas, bueno, la norma y la ley. Ambas básicamente buscan esto, buscan asegurar que las prácticas de transportación eviten los riesgos a la inocuidad alimentaria. ¿A través de qué cuestiones? Bueno, pues de que se nos rompa la cadena de frío, de que exista una limpieza inadecuada de los contenedores que transportan el alimento o incluida algún tipo de medida de transportación. ¿Ok? ¿A quiénes son a los que aplica? Bueno, esta norma aplica a todas las empresas, vamos a aceptar a alguien, aplica a todas las empresas que actúan en el transporte de alimentos en los Estados Unidos, ojo, en Estados Unidos, porque estamos hablando de la norma derivada de FESMA, en vehículos motorizados o ferroviarios, independientemente de los alimentos que ellos ofrezcan a la venta, y también aplica, ahora bien, a los empaques o a los exportadores, a todas las personas que envíen alimentos a Estados Unidos a través de vehículos motorizados, ferrocarril, barco o algún vehículo ferroviario dentro de lo que es el país, ¿va? Y en el caso de la Ley General de Salud, pues aplica a todos los involucrados en la cadena de suministro, o sea, desde la persona que embarca, el transportador y bueno, el receptor. Ahora bien, regresando un poquito a lo que es la ley de Estados Unidos, esta ley abarca 4 figuras, ¿ok? Estas figuras se conocen como embarcador, que es la persona, por ejemplo,
el fabricante o el agente de transporte de las mercancías que pues va a organizar ese transporte, ¿no? Algunos le mencionan que incluso es el exportador o el vendedor. Otra figura es el cargador. Aquí vamos a involucrar a todos los que están. El cargador va a ser la persona que se va a encargar de la carga de alimentos en un vehículo motorizado o ferroviario, ¿no? Este cargador, pues no nada más es el que opera el montacargas, puede operar una grúa, puede operar algo tan sencillo como un patín hidráulico, un diablito, pues cargar en peso, ¿no? Ese es el cargador y este cargador también es sujeto al cumplimiento. También el transportista. Y bueno, el transportista, pues básicamente se refiere a la persona que transporta o facilita el transporte físico de los alimentos dentro de Estados Unidos, ¿no? Este término no incluye a ninguna persona que transporte los alimentos operando un servicio de paquetería. Es decir, si nosotros mandamos una muestra por un servicio de paquetería sin decir marcas, este término no lo afecta a él, ¿de acuerdo? El transportista es únicamente el que transporta los alimentos de un punto A un punto B con el fin de comercializar. Y finalmente el receptor. También la persona que recibe está sujeto a esta norma y se refiere a cualquier persona que reciba estos alimentos en algún punto dentro de los Estados Unidos posterior al transporte. Esto va a ser independiente si esta persona representa o no al punto final. ¿Esto qué quiere decir? El receptor puede ser un empleado de la empresa que compró el mango, por decir algo, en Estados Unidos, o puede ser alguien, un broker, o puede ser alguien de la misma empresa que envía. Simplemente él va a estar como receptor para garantizar que el producto llegó bien a su destino. ¿De acuerdo? Ok. ¿Esto dónde lo vamos a ver? Bueno, nos lo encontramos. Aquí abajito está la liga para la consulta. Allí vienen las definiciones. ¿Va? Entonces, vamos a recordar un poquito, porque probablemente no todos los asistentes el día de hoy estén inmersos directamente en lo que es el proceso de producción, empacado y bueno, consumo de alimentos, sí. Pero es necesario que recordemos un poquito qué es lo que nosotros trataremos de minimizar o de qué vamos a hablar, ¿ok? Primeramente les voy a comentar algo. Inocuidad. Bueno, inocuidad es una característica del alimento con la cual garantizamos que no le va a hacer daño al consumidor. Eso es inocuidad. No me va a hacer daño si me lo como. Ahora bien, la inocuidad pues se basa en la prevención de peligros, ¿va? De acuerdo al Código Federal de Regulaciones y a la norma oficial 251 de aquí de México, peligro se define o se refiere a cualquier agente biológico, químico, incluidos los radiológicos, o físico, que tenga un potencial dañino de causarnos alguna enfermedad o alguna lesión. Y el riesgo es la probabilidad de que este peligro realmente nos genere un daño, la severidad y la magnitud de tal. ¿Ok? Bueno, estos peligros se dividen básicamente en tres. Los peligros físicos son peligros que nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos sentir, ¿va? Algo tan sencillo como una astilla, un clavo, una piedra, que probablemente van a decir, ¿y una piedra cómo? Bueno, a lo mejor alguno de nosotros, de los asistentes o algún familiar nos ha tocado, no sé, en los frijoles cocidos, que a veces no los limpiamos bien y se va una piedrita y bueno, híjole, ya me astillé el diente, ¿no? Quizá no es una enfermedad, pero es una lesión. Entonces es importante que nosotros trabajemos en función a esta prevención. Los peligros químicos generalmente los asociamos a los plaguicidas, pero un peligro químico puede ser un peligro radiológico, puede ser un peligro por solventes, por combustibles, ¿sí? Etcétera. Entonces, estos peligros quizá no nos vayan a afectar de manera inmediata, pero la mayoría de ellos pues son acumulativos. Y finalmente los peligros biológicos pues están asociados a lo que son los patógenos que pueden pues generarnos algún tipo de enfermedad, principalmente gastrointestinal, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos claro los peligros que nosotros queremos combatir o minimizar, vamos a continuar, ¿va? El segundo punto de este webinar son las consideraciones para la identificación de los puntos de riesgo en el transporte. ¿Por qué es necesario verlo? Bueno, porque en el transporte existen puntos específicos que pues se ven especialmente vulnerables, ¿no? A convertirse en un riesgo.
por el tipo de actividad que llevan, por en qué parte específica del transporte están o por qué sucede, qué condiciones se manejan. Va. Algunos de estos, por mencionar algo, pues son una refrigeración inadecuada, ¿va? Que nos puede afectar, en este caso, sobre todo cuando el alimento es perecedero. La contaminación por alimentos transportados pues en condiciones insalubres o vulnerables, ¿no? Que los transporte con animales, con pesticidas, con X o Y. Y también, bueno, que las prácticas del personal pues no sean las adecuadas. Y otro de los ejemplos pues es la contaminación llamada contaminación cruzada, que se puede dar por las cargas anteriores. Por ejemplo, esta imagen habla de que este transporte aprovechó el viaje y trasladó al punto donde iban a cargar el mango, trasladó huevo de gallina. Lo descargo y no tengo yo los cuidados, va, antes de cargar, así como lo desocupé, entonces empiezo a cargar. Y bueno, pues estos son algunos de los puntos que vamos a ver. Va. Ahora bien, nosotros a partir de aquí vamos a desglosar o dividir las fuentes potenciales de contaminación de acuerdo a grupos. Ahorita vamos a ver vehículos, ahorita vamos a ver personal, ahorita vamos a ver por contaminación química incluso, ¿va? Ok. Bueno, las fuentes de contaminación en vehículos y equipos, pues se pueden deber principalmente a las condiciones de ellos, ¿no? Que vengan sucios, que no se usen exclusivamente para el transporte de alimentos, sí, que tengan algún tipo de pared dañada, sí, que esté expuesta, quizá esto entre el panel y lo que es el aislante, quizá me está albergando algún tipo de contaminación, quizá, no sé, está abierto, una fisura que no pueda llover y si durante el traslado llueve, o sea, hay muchas cuestiones en las cuales se pueden ver involucrados los vehículos y los equipos también. Con equipos nos referimos a, pues, a los equipos de carga. Desde que quizá el patín hidráulico no está en buenas condiciones. Una vez me tocó ver una escena muy chusca donde era un patín muy viejo que al momento de, pues, de tratar de levantar la carga aventó un chorro de aceite. No bañó lo que era el producto, bañó al operador, pero puede suceder y si nosotros no nos damos cuenta, pues al ratito ese producto llega al consumidor final y resulta que pues va asociado a una contaminación química por lubricante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de fuentes. Ojo, recuerden, nosotros lo que estamos viendo en este punto son consideraciones para identificar puntos de riesgo. Entonces, los puntos de riesgo, como mencionábamos en la definición, sí, esto es la probabilidad de que la contaminación suceda. Entonces, si yo cargo un mango fresco en este tráiler y si no le sirve lo que es la parte del refrigerante o las paredes están rotas o está sucio, el riesgo aumenta. Es decir, la probabilidad de que se me contamine el alimento va a subir. Si el vehículo para transportarlo está en buenas condiciones, está lavado, higienizado, sanitizado, pues el riesgo va a disminuir. De eso se trata, ¿no? De minimizar nosotros en este caso los riesgos. Ok, vamos a otro tipo de grupo. Existen también fuentes potenciales de contaminación química. Y ojo, aquí es necesario que mencione que no me refiero yo con, por ejemplo, con el plaguicida o la exposición al tema de que le hice la aplicación al mango en el campo o que a cualquier otro producto, ¿no? Algún producto a los cuales durante el lavado en los empaques se les aplique algún fungicida, por ejemplo, el caso de la papaya. No me refiero a eso. Me refiero a que tal cual el vehículo, antes de llegar a cargar, el vehículo fue expuesto a, quizá el vehículo tenía algún tipo de plaga. Entonces el proveedor, pues para que no se viera la plaga, realizó una fumigación y no tuvo los cuidados quizá de los límites máximos de residualidad en el ambiente, porque va a quedar ahí suspendido en el ambiente al cerrar no tuvo la ventilación adecuada, utilizó quizá un producto con una dosis mayor a la que se supone que es recomendada, no leyó las etiquetas, no tiene un registro, ¿va? Para el caso de los detergentes y sanitizantes igual, quizá el vehículo fue lavado y desinfectado, pero pues no lo desinfectaron de una manera adecuada. Entonces, todos estas cuestiones van sumando, ¿no?
que no tengan algún tipo de registro también, ya sea ante Cofepris o EPA o el ente que los regule. La exposición a lubricantes, a combustibles, me ha tocado ver que en las camionetas o en los famosos rabones o conocidos como Torton en algunos otros lugares, pues cargan la fruta, pero a veces nos queda muy lejos o no le echamos gasolina al camión y pensamos que íbamos a alcanzar a regresar al empaque. Y pues se nos hace fácil no mandar a uno de los trabajadores en una moto por un bidón. Ah, pero le llenas y espérate, no le eches todo, ponlo atrás en la caja y ahí que se ande. Entonces puede haber un derrame o generalmente cuando no son envases exclusivos para el transporte de lubricantes y combustibles, generalmente tienden a formar esa parte no externa como de cochambre. Entonces, todas estas cuestiones pues van enfocadas a algún tipo de fuente de contaminación. Y bueno, los vehículos también, tal cual, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Si el vehículo no es exclusivo para el traslado de alimentos y traslada químicos o traslada medicinas o qué sé yo, también puede ser en caso de que no exista algún programa de saneamiento adecuado, de desinfección, como gusten y manden, también este puede ser una fuente, un foco, ¿no? Un punto de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta pues para minimizar lo que es la contaminación. Vámonos a otro grupo. También existe la contaminación por plagas, que ahorita medio se los mencionaba cuando hablábamos de los paneles rotos. Sí, la contaminación por plagas, esta principalmente se va a deber a fallas, ¿no? Fallas en el mantenimiento de los contenedores, perdón, déjame me regreso, me pasó una. En el mantenimiento, ya sea que pues no tenga buenas condiciones mi transporte, que no tenga fisuras, sí, y que pues que esté libre de humedad. También es necesaria la protección, ¿no? Que las puertas en generalmente estén cerradas, o yo contar con algún tipo de protección interna. Durante el almacenamiento del transporte, de los camiones, de los Torton, de las cajas termorrefrigeradas, pues también es necesario que nosotros, pues cuidar estas prácticas, ¿no? De usar al menos una cubierta, mantenerlo limpio, monitorearlo con regularidad. En caso de que nosotros detectemos algún tipo de contaminación por plagas, pues utilizar algún método para la eliminación de esta plaga, ¿no? Y también, pues, nosotros es necesario que evitemos el anidamiento. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que nosotros no les dejemos nada a las plagas que ellos puedan utilizar, pues, para esconderse, para anidar, para roer, incluso para comer, ¿no? Entonces, es muy recomendable que nosotros, pues, eliminemos residuos desde cosecha, de pallets en desuso, de cartón. O sea, hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que ver en el momento de identificar un punto de riesgo por alguna fuente potencial para las plagas. Les voy a platicar un poquito. Hay un curso disponible para el público en general. Al final del webinar, les pasamos la liga. Sí, este curso es precisamente por parte de la norma, es en una página oficial de FDA, nada más que está en inglés, pero bueno, hay maneras de traducir, ¿no? Este examen, una vez que uno va tomando los módulos, les hace un pequeño examen, unas preguntas, y al finalizar el examen, se les entrega una constancia, un certificado. La misma página se los entrega. Es de libre acceso. De hecho, ni siquiera necesitan de registrar un correo ni una cuenta. Y bueno, pues estas imágenes de hecho son tomadas directamente de ese curso. Son imágenes reales donde, bueno, para que veamos, yo sé que estamos familiarizados con las plagas. Estas son bolitas de excremento de roedores en la parte de abajo de los pallets. Si se ubican en la parte de arriba del pallet donde se ubican las cajas. Y bueno, pues aquí es claro que hay un anidamiento de roedores, ¿no? Son condiciones insalubres. Y pues si nosotros no tenemos cuidado de retirar materiales en desuso, residuos del mismo alimento que transportamos, pues esto haz de cuenta que le estamos invitando a la plaga. Y estoy poniendo de ejemplo, pues los roedores, porque generalmente son los que más asociamos, pero básicamente los estamos invitando, ¿no? Invitando a que, mira, aquí hay comida, ven y súbete al transporte. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros con esto, ¿ok? Otro grupo son las malas condiciones en cuanto a las prácticas de higiene del personal involucrado. Esto es muy importante
De todos los vectores o vehículos de contaminación por los alimentos, para los alimentos, pues el principal somos nosotros. Entonces, ¿qué hay que cuidar? ¿Cuáles son los puntos de riesgo en este caso? Pues hay muchísimos, ¿no? Desde las manos sucias del cargador, el uso de joyería por parte de todos los involucrados, llamémosle arete, cadenas, esclavas, la ropa en malas condiciones o sucia, el sitio donde estamos haciendo las operaciones desde la carga, el traslado y la recepción, pues que esté también sucio, la exposición del alimento a fluidos corporales, el transporte sucio que les mencionaba y bueno, también la contaminación por cabello y barba expuestos, ¿no? Básicamente estas son y creo que son las que más fácil nosotros vamos a asociar. ¿Por qué? Porque al ser un elemento externo y ahora sí que batallamos mucho, ¿no? Y creo que los que son encargados, están dentro del área de inocuidad, incluso en la administración, no me van a dejar mentir que pues es una batalladera con el personal, pero al final de cuentas, pues hay que nosotros estar enfocados en estos riesgos y a capacitación y vigilancia, monitoreo, ¿va? Ok. ¿Qué sigue dentro de estas cuestiones, dentro de estos grupos? Ya vimos las prácticas de higiene del personal, pero ahora las prácticas de carga y descarga. Puntos de riesgo que nosotros debemos de considerar, contaminación cruzada, ¿va? Contaminación cruzada, pues básicamente es que quizá yo vengo de una parte limpia, de condiciones con buenas higienes, y lo traslado a un lugar, una zona, un área, una superficie que pues no está cumpliendo esas condiciones. Es básicamente los que les mencionaba hace rato, ¿no? Pues de qué me va a servir que yo tenga todos los cuidados durante la cosecha o la manipulación si al final, en el último punto, es donde menos cuidado estamos poniendo. Entonces, pues es contaminación cruzada, eh, fallas de mantenimiento de los mismos equipos. Esto pues se los dejo de tarea a ustedes. Muchas veces nosotros, a veces ya tenemos el pallet armado, bien empacadito, con todas las buenas condiciones, y a la hora de trasladarlo, a veces hay puntos que ni siquiera tomamos en cuenta, por ejemplo, fallos en bombas, mangueras, las mismas cortinas hawaianas, o sea, esto también es un punto de riesgo. Y pues las malas prácticas durante la cosecha o la manipulación, ¿no? De que luego nos toca andar viendo que la gente se sube a las cajas, las anda activando los mismos cosechadores. Y estoy hablando pues del tema mango, pero no es exclusivo. El mismo cargador a veces pues se traslada en el mismo vehículo que lleva el alimento pues para llegar a cierto destino, ¿no? O él mismo es el cargador y el descargador cuando llega a cierta instalación. Entonces también estos son puntos de riesgo que nosotros tenemos que considerar. Y pues otro punto de riesgo o otro grupo pues son las fuentes de contaminación de materiales que son ajenos a los alimentos, ¿no? O sea, la realidad es que la mayoría pues del traslado por alimentos, principalmente cuando es a granel, no es exclusivo para alimentos, a veces son medias cargas. Entonces, pues no me conviene, no me conviene a mí, no le conviene al transportista, quizás es lo que dicen, lo que piensan, y aprovechan el viaje para transportar diferentes cosas. Puede ser que sea otro producto alimenticio, quizá, pero también puede ser que pretendan transportar pues algún tipo de lubricante, un químico, plásticos. Todas estas cuestiones hay que tenerlas también en cuenta como puntos de riesgo de contaminación. ¿Va? Básicamente, lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Los productos alimenticios para el consumo tanto humano como animal muchas veces son trasladados pues de manera incompleta. Entonces, pues para aprovechar, eh, se hace una carga con otro tipo de material completamente ajeno. Entonces aquí es necesario nosotros, si está dentro de nuestras manos, pues primeramente pues solicitar que no suceda, ¿no? Y si no es la cuestión o no es factible, aquí la norma de Estados Unidos nos menciona que es necesario que nosotros implementemos métodos de división, o sea, paredes, para nosotros garantizar que el producto alimenticio no se verá afectado. Bueno, y bueno, una vez que nosotros tenemos ubicados los puntos de riesgo,
¿Qué sigue? O sea, yo ya sé de dónde viene, a quién le aplica y cuáles son los puntos generales, porque no quiere decir que sean los únicos que existen. Ahora que sigue, bueno, ¿cómo le voy a hacer yo para tratar de minimizar estos riesgos, no? Bueno, pues básicamente es enfocado a la prevención. La norma está dividida básicamente en cuatro requisitos enfocados a los riesgos a la inocuidad, precisamente para asegurar que los alimentos pues no se vean afectados. Entonces, vamos a irnos primeramente a lo que es los equipos y el transporte. Y les voy a mostrar exactamente lo que dice la norma referente a los requisitos que se deben de aplicar a vehículos y equipos de transporte. Esto viene en el numeral 1.906 de la norma y habla de que los vehículos y los equipos de transporte deben, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Cuando existen palabras como debe, quiere decir que es sí o sí, es una obligación. Entonces, estos equipos deben de estar diseñados y fabricados con materiales adecuados y de fácil limpieza. Los equipos también deben de mantener condiciones sanitarias. Los equipos y los vehículos que requieran un control de temperatura de acuerdo a la naturaleza del producto que transportan, también deben de estar diseñados con mantenimiento y bien equipados para que se proporcione un adecuado control de temperatura y esto evite pues que los alimentos se vuelvan inseguros durante el transporte. Y también, pues menciona la norma en este numeral que los equipos y los vehículos deben de almacenarse de una manera que se evite que albergue plagas o se contamine, pues de cualquier otra manera, ¿no? Que pueda provocar precisamente un problema a los alimentos. Y retomando precisamente ese punto, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a hablar un poquito de esas características. El debe de mantener o de tener un diseño y materiales adecuados, pues se refiere a que sea de superficies lisas, libres de madera, de materiales de fácil lavado, que no sean absorbentes, libres de óxido, que no estén rotos, que no presenten aberturas, ¿no? Para el caso del mantenimiento sanitario, pues que se encuentren bien limpios, desinfectados y sometidos a un monitoreo constante. En cuanto al caso de la temperatura, pues es muy importante que si así lo requiere nuestro alimento, pues que el transporte llegue ya preenfriado para la carga, que los equipos de enfriamiento lleven un mantenimiento adecuado y pues también instruir al operador que mantenga el rango de temperatura. ¿Por qué aclaro esto? Porque llega a suceder que por ahorrar díselo, lo que ustedes gusten y manden, luego son dados a pagar el termo un rato. La verdad es que sí sucede, es una lástima decirlo, pero sí sucede, entonces hay que tener cuidado con esto. Esta es una de las maneras de minimizar estos riesgos. Ajá. Y la otra, bueno, el almacenamiento adecuado, cuando los vehículos o los termos o las camionetas, los rabones no se vayan a usar, pues hay que mantenerlos pues con limpieza, demostrarlas, implementar un procedimiento para el control de plagas, evitar que se nos aniden y pues una vigilancia de contaminación intencionada. Esto principalmente cuando son cajas, ¿no? De trailers que se quedan en patios o en bodegas, pues también ahí hay que tener cuidado, hay que generar algún tipo de proceso de vigilancia para evitar que alguien con malas intenciones se meta y pues esto nos genere un problema. Ahora, ¿qué sigue? ¿Con qué más minimizo? Bueno, ¿qué me dice la norma? También, aparte de yo tener cuidado con vehículo y el equipo, tengo que tener cuidado con las operaciones. ¿Cuáles son estas operaciones? Bueno, la norma me dice que cuáles son los requisitos. Bueno, que se deben de adoptar ciertas medidas para garantizar la inocuidad del alimento. Y estas, pues básicamente incluyen estas cuatro, o se dividen en estas cuatro. Tengo ratito mencionándoles esta palabra, pero es la realidad. Nos tenemos que manejar en prevención. Prevenir la contaminación de los alimentos listos para el consumo humano, por ejemplo, y que no me los llegue a contaminar un alimento crudo, por ejemplo, que yo transporte pollo junto con pescado o pescado junto con mango, o sea, siempre nosotros tenemos que estar bien enterados de qué es lo que vamos a transportar y las medidas de minimizar para minimizar este tipo de riesgos, ¿no? Otra.
nosotros tenemos que proteger los alimentos de la contaminación por los artículos no alimenticios que mencionamos hace un rato, ¿no? Dentro de los grupos en los cuales nosotros tenemos que poner el ojo porque son lugares o fuentes de contaminación, pues tenemos nosotros que tener precisamente este tipo de prevención, de proteger. También nosotros debemos de proteger los alimentos de algún tipo de contaminación involuntaria por alérgenos, porque podemos nosotros transportar un producto considerado no alérgeno con un alérgeno y quizá puede existir algún tipo de contaminación cruzada por manipulación, por alguna brisa que se charpee, algún tope que, no sé. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y lo que acabamos de mencionar hace unos momentos, que los controles de temperatura sean adecuados. Básicamente estos son los requisitos que aplican a las operaciones del transporte. Prevención, protección, las divisiones y los controles de temperatura. Y otra cosa, pues muy importante, porque ¿cómo voy a hacer yo todas estas cosas si no sé cómo hacerlas? Pues es la capacitación, ¿no? La capacitación, de acuerdo a la norma y de acuerdo también a la Ley General de Salud, como se los mencioné hace un momento, pues todas las personas involucradas deben de contar con personal capacitado en el transporte responsable y sanitario. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, ¿qué requisitos aplican a los transportistas? Bueno, cuando el transportista y el embarcador hayan acordado por escrito que el transportista es el responsable total o parcial de estas condiciones, bueno, el transportista deberá capacitar al personal involucrado, porque recuerden, el transportista puede ser el chofer o quien facilita, es decir, el de la empresa de transportes, de capacitar a todo el personal involucrado en dichas operaciones. ¿Para qué? Pues para garantizar la inocuidad. Y esta capacitación deberá de impartirse al momento de la contratación y pues posteriormente según sea necesario, ¿no? Es parecido cuando en los empaques van a arrancar temporada, pues desde antes de iniciar te capacito y durante el proceso y cuando lleguen los nuevos, básicamente. El programa de capacitación que nos menciona la norma, pues nos menciona que el chofer, pues es uno de los puntos a referir. El chofer debe ser un conductor responsable y obedecer los reglamentos de tránsito del lugar donde se ejecute el traslado de alimentos. También el chofer debe de estar capacitado a una reacción a los problemas. ¿Qué hacer, por ejemplo, en caso de que a media carretera le falle el termo? O sea, ¿qué debe de hacer? ¿Cómo debe de actuar en caso de algún accidente? O también, ¿qué debe de hacer en caso de que le abran la caja? Ya sea una inspección real, federal o una de esas inspecciones que hacen los militares con tenis, él debe de tener una capacitación para saber cómo reaccionar y qué hacer, ¿no? Obviamente, pues garantizando su propia seguridad, pero también pues procurando minimizar algún tipo de riesgo al alimento. Él debe de estar capacitado en prácticas de higiene y de seguridad. Él se tiene que presentar al trabajo aseado, con vestimenta adecuada, sano, sin llagas, sin cortes expuestos, etcétera. Y bueno, pues también tiene que haber una evidencia documental de en qué se le capacitó, cuál es el y si se puede, pues hasta si nos firmó algún tipo de reglamento. Y pues finalmente, de acuerdo a lo que era el temario del webinar, llegamos a una de las últimas partes que nosotros hablábamos de la gestión de los documentos o los registros o las famosas bitácoras que muchos de ustedes conocen y a veces son un coco, ¿no? Bueno, esta es una sugerencia tal cual de parte de un servidor, ¿va? ¿Qué puede tener? ¿Qué pueden ustedes incluir en un formato de registro? Pues podrían incluir un lugar de donde sucede el llenado, la fecha, el origen del producto, a dónde va, qué producto o productos van en el traslado. Si así se requiere, la temperatura que se requiere, la humedad, ¿sí? El sello de seguridad, o sea, varias cuestiones verificación de quien va a cargar, por ejemplo, de las condiciones sanitarias del transporte, pues que si viene limpio, que si las hawaianas vienen sucias, que si viene preenfriada la caja, si hay métodos de evitar la contaminación cruzada, si la caja, en este caso, por ejemplo, es hermética o si tiene una buena integridad física, etcétera, ¿no? También podemos incluir, pues, observaciones inusuales, ¿no? Durante el traslado de los alimentos.
y pues los involucrados, ¿no? La firma de que yo revisé y de que yo estoy conforme, sí o no. Pero como nos dice ahorita Mangarito, es bien importante, así como ahorita les aclaro que este es un registro o un formato que su servidor les está presentando para darse una idea, es importante aclarar que nada más es ilustrativo. Cada huerta, cada empaque, cada instalación, cada fábrica, almacén o la misma empresa o entre años, ¿ok? En función a sus operaciones y a su... Y también, pues es necesario aquí aclarar que el registro va a depender de la situación. ¿A qué situación? Bueno, estos formatos, pues ustedes los van a generar dependiendo de la función que quieran ustedes evaluar. Puede ser cuando ustedes liberan y cargan el producto, o puede ser un formato durante el traslado, no, no sé, donde suceden los famosos sismógrafos de temperatura que hay que estarlos monitoreando, no lo sé. También puede haber formatos de cuando llega al destino y es recibido, ¿no? Que se descarga y que yo puedo ver las condiciones del producto, pero también en cómo venía, en qué condiciones. Bueno, entonces esto va a depender mucho de ustedes. Ahora bien, esto es en función de lo que nosotros queremos tener registrado, ¿va? Y es, pues básicamente una ilustración para ustedes. Pero esto va a depender, nuevamente repito, va a depender de ustedes, de sus necesidades y de sus condiciones. Ahora bien, de estos registros, ¿qué nos dice la norma? Bueno, la norma nos maneja básicamente 5 rubros. ¿Qué nos dice la norma? Que los transportistas, los cargadores y demás operadores deben conservar los acuerdos por escrito. Los acuerdos que ellos generan como convenios de trabajo para trasladar el alimento, para definir responsabilidades, para definir especificaciones de cómo se tiene que ir el producto y cómo tiene que llegar. Y estos tienen que estar guardados por al menos un periodo de 12 meses después de haberse generado, ¿ok? No se me confundan, esto es lo que dice la norma, porque a lo mejor ustedes que están involucrados con algún esquema de certificación, no, pues a mí el esquema de certificación nada más me pide 3 meses. Bueno, pues el esquema es algo comercial, en este caso estamos hablando pues de ley, ¿no? Que es sí o sí hay que cumplirlo. Los registros de capacitación también nosotros tenemos que guardarlos al menos por 12 meses. Se aceptan para algún tipo de inspección o verificación por parte de algún organismo federal. Se acepta que los tengas en original, que tengas copias verdaderas como fotocopias, escaneos, etcétera. Y también se aceptan registros electrónicos, ¿ok? Los registros, eso sí, deben de estar disponibles con prontitud al momento de que se los soliciten. Se permite que puedan estar ciertos y cuales fuera del sitio, pero debes de tenerlos tú en menos de 24 horas disponibles. Obviamente, les decía, excepto los procedimientos escritos de transporte que pues deben de estar siempre en el sitio. Y finalmente, bueno, todas las operaciones realizadas bajo el control de una sola entidad legal deben generar y guardar sus procedimientos también por 12 meses. ¿A qué se refiere con control de una sola entidad legal? Pues se refiere a que yo mismo soy productor, empacador, soy dueño de la línea de transporte y soy el almacenista. Esto también, o sea, cuando es una sola entidad, debo de registrar y de guardar, no porque yo sea el dueño de la vuelta, me lo brinco hasta que registre, hasta que me llegue el empaque, no. Es necesario que tengan todos esos registros. Y pues no lo dice en este caso Carlos Llamas, lo dice la ley, ¿va? Y pues finalmente, a manera de conclusiones, les presento 4 conclusiones de esta plática que tuvimos para hacerla un poquito quizá más digerible. La norma no es muy extensa, sin embargo, a veces pues nos vemos en estos webinars por los tiempos un poquito carrereados y la intención preciso de ellos es pues platicárselo, no es como una charla. Entonces, una de las conclusiones es tanto el transporte sanitario, que pues viene generado de Estados Unidos, de la ley FESMA, como la esencia de lo que es la Ley General de Salud a través de sus reglamentos, en este caso la NOM 251, pues en este momento rompen el paradigma de que la inocuidad del alimento que se transporta es exclusiva del transportista. ¿A qué se refiere esto? Bueno,
que el transporte pues ya no se ve como un servicio aislado bajo estas normas, ¿sí? Se ve como una extensión de la planta de producción empacado. Si el contenedor está sucio o la caja refrigerada falla, la responsabilidad legal o comercial, pues va a rebotar directamente en el dueño del alimento por no haber establecido un contrato de especificaciones o haber verificado los controles. ¿Va? Históricamente también, pues el transporte de los alimentos se evaluaba de una forma reactiva. Si el camión llegaba a su destino, se abría, se verificaba, no huele mal, el termo marca la temperatura correcta, va, adelante. Pero lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, puede suceder que durante el traslado de quizá un día o dos, apaguen el termo un rato y después lo prendan con la intención de que al abrirlo, ay, no, sí venía refrigeradito. Pues esta es la cuestión, ¿no? Bajo FESMA y bajo COFEPRIS, de acuerdo a la Ley General de Salud, pues este enfoque va a ser ya preventivo, que es una palabra que hemos estado mencionando pues todo este rato, ¿no? Ya no va a ser reactivo, vamos a prevenir. ¿Y a qué me refiero esto? Bueno, pues con que también es necesario que la INOPEL, como hemos mencionado en algunos otros momentos, ¿no? Si tengo un control de temperatura o un saneamiento no está documentado ante la ley, ante las normas, simplemente esto no ocurrió.